El comandante Jaque Tank Morrison estaba viviendo lo que él generosamente llamaba una de esas décadas cuando la señal de socorro crepitó en el panel de comunicaciones de su nave de investigación, la Lucky Break. El nombre de la nave era profundamente irónico o profético, según se preguntara a Tank o a su compañera de inteligencia artificial, Morris. Vaya, 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 anunció Morris con su voz sintética, siempre sarcástica. Parece que tenemos una llamada de socorro de prioridad 1 desde la estación de investigación Harmonic Edge. ¡Qué deliciosamente predecible! Nada dice martes como responder a las catastróficas decisiones vitales de otra persona. Tank se recostó en su silla de capitán, que crujió de una manera que sugería que había visto siglos mejores. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia, Morris? Y por favor, dime que no es otra situación de pudín consciente que creamos accidentalmente. Todavía encuentro brillo en mi cabello de la última. Oh, esto está mucho mejor, comandante. Según la transmisión, de alguna manera se las han arreglado para encontrar un colmillo de sombra. ¿Conoces esas encantadoras criaturas que hacen que sistemas estelares enteros presenten solicitudes de evacuación solo por rumores de su presencia? Tank casi se atraganta con su café, que era menos café y más una aproximación con cafeína a como sabría el café si lo hubieras oído describir por alguien que nunca lo ha probado. ¿Un colmillo de sombra? ¿En serio? Esas cosas son básicamente leyendas galácticas. La mitad de las especies de este sector creen que son mitos diseñados para evitar que los niños se adentren en nebulosas oscuras. Mito o no, Harmonic Edge está transmitiendo en todos los canales que tiene y cito, se comporta de forma muy extraña cerca de nuestro investigador humano. Fin de la cita. Se han atrincherado en el centro de operaciones y solicitan ayuda inmediata de cualquiera con experiencia en el manejo de superdepredadores. Experiencia en el manejo de superdepredadores. Tank repitió lentamente. Morris, mi currículum incluye haber logrado desmantelar 3 minas colmena diferentes, haber sobrevivido al primer contacto con la Confederación Yello y haber convencido una vez a un agujero negro para que reconsiderara sus decisiones alimentarias. En ninguna parte se menciona experiencia con monstruos espaciales legendarios que supuestamente desayunan naves espaciales. De hecho, comandante, según mis registros, los colmillos sombríos prefieren el almuerzo, un momento mucho más civilizado para consumir naves espaciales. Tank miró fijamente la pantalla donde las coordenadas de Harmonic Edge parpadeaban con insistencia. La estación de investigación estaba a solo 6 horas de distancia a velocidad warp máxima, lo que en términos galácticos era básicamente estar al lado. En la práctica, significaba que llegaría justo a tiempo para salvar a todos o convertirse en una nota al pie en el breve obituario de alguien. Pon rumbo a la estación, Maurice, y realiza un análisis completo de todo lo que sabemos sobre los colmillos sombríos. Quiero saber exactamente en qué nos estamos metiendo. Escaneando ahora, comandante. Oh, esto es fascinante. Según los datos disponibles, los colmillos sombríos miden aproximadamente 4 metros de largo, tienen dientes suficientes para una pequeña convención dental, poseen garras que pueden atravesar el blindaje reforzado del casco y muestran comportamientos de caza en manada que harían llorar de envidia a los lobos. También son conocidos por su notable inteligencia y su tendencia a guardar rencor a lo largo de varias generaciones. Maravilloso. ¿Algo más que debas saber antes de que potencialmente nos convirtamos en el bocadillo más educado de la galaxia? Solo un pequeño detalle, comandante. En los últimos 1000 años, ha habido exactamente 17 encuentros confirmados con colmillos sombríos. De esos 17 encuentros, la tasa de supervivencia fue de un sólido 0%. Sin embargo, debo señalar que ninguno de esos encuentros involucró a humanos, así que técnicamente estamos en territorio inexplorado. Tank tamborileó con los dedos en el reposabrazos de su silla, un hábito que había desarrollado durante sus años de tomar decisiones que eran brillantes o catastróficamente estúpidas con muy poco término medio. Morris, en tu opinión profesional, como inteligencia artificial con acceso al conocimiento colectivo de 12 civilizaciones galácticas diferentes,
¿Cuáles son las probabilidades de que esta situación sea exactamente tan sencilla como parece? Comandante, en mi opinión profesional, las probabilidades de que esta situación sea sencilla son aproximadamente las mismas que las de que empiece a mantener sus aposentos limpios. Recuerde presentar sus informes a tiempo y desarrolle una repentina apreciación por la ópera. Así que, esencialmente cero. Prefiero pensar que es estadísticamente insignificante, pero sí. El golpe de suerte se estremeció ligeramente al saltar a la curvatura, y Tanque se preparó para lo que iba a ser un viaje muy corto o el comienzo de una aventura muy larga. A través de la pantalla de visualización, las estrellas se extendían en líneas de luz familiares. Y en algún lugar frente a ellos, una estación de investigación llena de científicos aterrorizados lidiaba con una criatura que no debería existir, comportándose de maneras que no tenían sentido alrededor de la única especie en la galaxia que aparentemente nunca se había molestado en huir de nada. Morris Tank dijo finalmente: «Recuérdame de nuevo porque no acepté ese trabajo tranquilo y agradable catalogando composiciones de gigantes gaseosos en el sector Andrómeda. Porque, y cito de tu propio expediente personal, los trabajos aburridos son para gente aburrida, y la gente aburrida no descubre cosas interesantes». Fin de la cita. Aunque creo que en ese momento estabas un poco más borracho y mucho más optimista sobre tu esperanza de vida, Tank suspiró y dio otro sorbo a su cuestionable café. Bueno, vamos a descubrir cosas interesantes. ¿Qué es lo peor que podría pasar, comandante? Dado nuestro historial, me veo obligado a señalar que preguntar qué es lo peor que podría pasar ha sido históricamente el precursor de descubrir qué es exactamente lo peor que podría pasar. Tienes razón, Morris. En ese caso, averigüemos qué es lo raro que probablemente va a pasar. Mientras el Lucky Break surcaba el hiperespacio hacia Harmony's Edge, ni Tank ni Morris podrían haber predicho que estaban a punto de tropezar con una revelación que cambiaría fundamentalmente el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. O que la tarde de Tank estaba a punto de volverse significativamente más complicada que su rutina habitual de martes de arreglar equipo roto y fingir entender informes de xenobiología. Pero claro, eso era lo que hacía la vida interesante. 6 horas después, los tanques se encontraban en la bahía de acoplamiento de la estación de investigación Harmony's Edge, contemplando lo que generosamente podría describirse como un caos organizado. El equipo estaba esparcido por todas partes. Las puertas blindadas colgaban en ángulos extraños, y el sistema de reciclaje de aire emitía un ruido que sugería que estaba roto o profundamente dañado por algo. «Comandante Morrison». Una voz llamó desde detrás de una barricada improvisada construida con mesas volcadas y lo que parecían ser varias docenas de tazas de café. «Gracias al vacío que estás aquí. Soy el Dr. Luna Park, xenobiólogo y actual guardián del huésped más incómodo de la galaxia». Tank arqueó una ceja. La doctora Park no era lo que esperaba. Era menuda. Llevaba una bata de laboratorio que había visto décadas mejores y llevaba el pelo recogido en una coleta que sugería que llevaba tiempo demasiado ocupada como para preocuparse por las apariencias. Lo más sorprendente era que parecía sorprendentemente tranquila para alguien que supuestamente había estado atrapada con un legendario superdepredador. «Doctora Park», dijo Tank con cautela, «¿dónde está exactamente ese colmillo de sombra? ¿Y por qué no está, ya sabe, muerto?» «Ah, está ahí mismo», dijo Park, señalando con indiferencia hacia el laboratorio principal. «Lo llamo Buster. Lleva 3 días siguiéndome y, sinceramente, se porta mejor que la mayoría de mis estudiantes de posgrado». Tank miró por encima de la barricada y comprendió de inmediato por qué los demás investigadores se habían atrincherado. La criatura que se relajaba en el laboratorio era, sin duda, lo más aterrador que había visto en su vida. Era aproximadamente del tamaño de una pequeña nave espacial, cubierta de un pelaje negro medianoche que parecía absorber la luz y tenía suficientes dientes como para ser un dentista de una convención para seres muy grandes y carnívoros. Sus ojos brillaban con una inteligencia que sugería que no solo era consciente de que lo observaban, sino que probablemente juzgaba las decisiones de vida de todos.
Tank dijo lentamente. Definitivamente es un colmillo de sombra, y lo llamaste Buster. Bueno, tenía que llamarlo de alguna manera, dijo Park a la defensiva. Ahora responde. Mira esto, Buster. Siéntate. La enorme criatura, que fácilmente podría haber destrozado el casco de la estación con una garra, se sentó rápidamente como un perro enorme y aterrador. Su cola, que era aproximadamente del tamaño del brazo de Tank y parecía estar equipado con una armadura natural, se meneó ligeramente. «¡Santo cielo!», susurró una voz desde lo más profundo de la barricada. El capitán Seltak, comandante de la estación, emergió con cautela. Su piel azul, normalmente prístina, había adquirido un tono claramente pálido. «Llevamos 3 días atrapados aquí. 3 días viendo a esta criatura legendaria comportarse como una mascota domesticada. Es profundamente perturbador de presenciar». El oficial científico Primo, un ser con múltiples tentáculos cuya especie era conocida por su enfoque racional para la resolución de problemas, asomó varias ojeras por la esquina. La criatura ha demostrado comportamientos consistentes con los vínculos de manada, dijo con su acento preciso y recortado. Le trae comida al Dr. Park, mantiene la proximidad física y adopta una postura defensiva cuando nos acercamos demasiado rápido. Es muy poco científico, Morris, dijo Tank en voz baja. Por favor, dígame que está grabando esto. Cada segundo perturbador, comandante. Me fascina especialmente cómo agudiza las orejas de la criatura cuando el Dr. Park habla. Si no lo supiera, diría que estaba escuchando. Órdenes. Park sonrió con orgullo. Ah, sí que lo es. Mira esto, Buster. Abajo. El colmillo sombrío se agachó hasta el suelo, apoyando su enorme cabeza sobre sus patas delanteras. El movimiento reveló hileras de dientes que fácilmente podrían haber cortado el sistema de comunicación de un acorazado, pero el efecto general era de alguna manera adorable, no era la palabra correcta. Tank se conformó con profundamente inquietante. Dr. Park, dijo Tank con cuidado, necesito que me expliques cómo lograste convertir al depredador más temido de la galaxia en lo que parece ser el animal de terapia más peligroso del universo. Bueno, de eso se trata, dijo Park, con un entusiasmo desbordante. No hice nada especial. Cuando Buster apareció por primera vez, sin duda se comportaba como el superdepredador del que todo el mundo habla. Muchos gruñidos, gestos de amenaza, el típico, podría comerlos a todos y usar sus huesos como palillos. Pero entonces ocurrió algo extraño. ¿Extraño cómo?, preguntó Tank, aunque sospechaba que iba a arrepentirse de la pregunta. Me miró de verdad, y todo su comportamiento cambió como si hubiera reconocido algo. Luego se tranquilizó y empezó a seguirme. Incluso me ayudó a organizar mis muestras, aunque debo mencionar que tiene opiniones muy definidas sobre la higiene adecuada en el laboratorio. El capitán Seltech emitió un sonido que era o bien risa o bien un leve ataque de nervios. La criatura clasificó sus compuestos químicos por peso molecular, dijo débilmente. Lo vimos. Un ser con puro instinto depredador estaba ordenando sus notas de investigación alfabéticamente. Tank observó el colmillo de sombra, que ahora emitía un sonido que podría describirse generosamente como un ronroneo, si el ronroneo lo realizara una criatura cuyas cuerdas vocales estuvieran diseñadas para intimidar a las lunas pequeñas. Había algo familiar en el comportamiento de la criatura, algo que le revolvía la memoria. Morris, dijo finalmente, haz una comparación de análisis de comportamiento. ¿A qué te recuerda esto? Estoy analizando patrones de comportamiento, comandante. ¡Ay! Dios mío. Esto es bastante interesante. Los comportamientos de la criatura son notablemente similares a la dinámica de las manadas caninas, específicamente a las observadas en perros domésticos que interactúan con figuras de autoridad reconocidas. Perros, dijo Tank. ¿Me estás diciendo que el depredador más temido de la galaxia se comporta como un perro? Un perro muy grande, muy bien armado y con problemas de abandono. Pero sí,
Los paralelismos son innegables. Park aplaudió con entusiasmo. Eso es exactamente lo que pensé. Y aquí está la parte realmente extraña. Mira esto, Buster. Date la vuelta. La enorme criatura la miró un momento y luego realizó lo que solo podría describirse como el tonel más aterrador de la galaxia. Fue elegante. Fue preciso y absolutamente ridículo. Voy a necesitar una bebida muy fuerte, murmuró Tank. Posiblemente varias. Comandante, dijo Morris. Creo que podríamos estar lidiando con una situación que va mucho más allá de una sola criatura anómala. Detecto hormonas del estrés levitadas en todo el personal no humano, mientras que las lecturas de la doctora Park sugieren que en realidad lo está disfrutando. Claro que sí, dijo Tank. Ha convertido el primer contacto con un monstruo espacial legendario en una sesión improvisada de entrenamiento de obediencia. La pregunta es, ¿por qué funciona? Morris, dijo Tank, acomodándose en una silla que de alguna manera había sobrevivido al caos. Necesito que hagas un escaneo profundo. Algo en toda esta situación está sonando en mis sensores de... Hay más en esta historia, y esos suelen ser bastante fiables. Ya estoy en ello, comandante. Estoy comparando los patrones de comportamiento de Shadow Fang con la dinámica conocida de animales de manada en bases de datos de 17 especies diferentes. También estoy realizando análisis históricos para detectar cualquier interacción previa con Shadow Fang. La doctora Park se animó mientras rascaba detrás de la oreja de Buster, que era aproximadamente del tamaño de un plato y aparentemente muy sensible. ¿Crees que podría haber un precedente histórico para esto? Porque me he estado preguntando lo mismo. Las reacciones de Buster hacia mí me resultan casi familiares. Como si estuviera recordando algo en lugar de aprender algo nuevo. ¿Familiar en qué sentido?, preguntó Tank, observando cómo la enorme criatura se inclinaba hacia el tacto de Park con la satisfacción de un gato doméstico. Si los gatos domésticos pesaran 4 toneladas y pudieran morder a través de los agujeros de las naves espaciales. Bueno, para empezar, responde a órdenes básicas en lo que solo puedo suponer que es su lengua materna. Sin periodo de entrenamiento, sin confusión, solo reconocimiento y obediencia inmediatos. ¿Eso sugiere una inteligencia increíble o un condicionamiento previo? El comandante Morris lo interrumpió. Su tono pasó del sarcasmo a la genuina intriga. Vas a querer escuchar esto. Encontré algo bastante notable en los registros arqueológicos de la Tierra, específicamente en pinturas rupestres de hace aproximadamente 40.000 años. Pinturas rupestres. Tank arqueó una ceja. Morris, por favor, dime que no estamos a punto de descubrir que los humanos antiguos tenían como pasatiempo dibujar imágenes muy inexactas de monstruos espaciales. Ah, son bastante precisas, de hecho. Escaneando imágenes ahora y superponiéndolas con datos visuales actuales. Comandante, estos no son simples dibujos al azar. Son representaciones detalladas de criaturas prácticamente idénticas a nuestro amigo Buster, y se muestran constantemente junto a figuras humanas en lo que parecen ser escenarios de caza cooperativa. El laboratorio quedó en silencio, salvo por el ronroneo continuo de Buster, que empezaba a sonar menos aterrador y más como un motor muy grande y muy contento. Muéstrame, dijo Tank. La pantalla principal del laboratorio cobró vida, mostrando una serie de pinturas rupestres notablemente bien conservadas y asombrosamente detalladas. Las imágenes mostraban criaturas que eran inconfundiblemente colmillos de sombra trabajando junto a los primeros humanos, cazando presas enormes, compartiendo presas, en varias imágenes, aparentemente participando en lo que parecían actividades organizadas de manada. Dulce nebulosa, susurró el capitán Seltak. Definitivamente son colmillos de sombra. Pero eso significaría, terminó Park con entusiasmo, que los humanos y los colmillos de sombra comparten una historia, una alianza que se remonta a decenas de miles de años. Morris, ¿qué más puede contarme sobre este periodo?, preguntó Tank, inclinándose hacia adelante en su silla, contrastando datos antropológicos. Comandante,
Durante este periodo, los humanos eran principalmente cazadores-recolectores nómadas, vivían en pequeños grupos tribales y seguían los patrones migratorios de las grandes presas. Según el registro genético, este también fue un periodo de importante presión evolutiva con múltiples especies de depredadores en competencia y condiciones ambientales que cambiaban rápidamente. Tank observó las imágenes, como si las piezas de un rompecabezas más grande comenzaran a encajar. Así que los humanos luchaban por sobrevivir, y de alguna manera, se encontraron con colmillos de sombra. Pero en lugar de convertirse en presas, se convirtieron en compañeros. Tiene todo el sentido, dijo Park, su entusiasmo científico superando cualquier cautela. Miren la evidencia. Los humanos somos coordinadores de manada por naturaleza. Somos excelentes en pensamiento estratégico, uso de herramientas y comunicación. Los colmillos sombríos son increíblemente poderosos, pero parecen responder a estructuras de liderazgo sólidas. Está sugiriendo, dijo lentamente el oficial científico primo, que los humanos se convirtieron en los líderes alfa de las manadas de colmillos sombríos. No solo líderes alfa, intervino Morris. Según estos registros, los humanos proporcionaron algo que los colmillos sombríos no podían: fuego, herramientas avanzadas y, lo más importante, planificación estratégica a largo plazo. A cambio, los colmillos sombríos proporcionaron protección, capacidades de caza mejoradas y lo que parece ser compañía emocional. Tank miró a Buster, quien ahora estaba acostado de lado mientras Park examinaba sus enormes patas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó la colaboración? Morris, revise el registro arqueológico. ¿Cuándo terminaron las representaciones conjuntas?, preguntó. Hace aproximadamente 12.000 años, comandante, coincidiendo con el desarrollo de la agricultura y los asentamientos humanos permanentes. Las últimas imágenes muestran lo que parece ser una despedida ceremonial con los colmillos de sombra partiendo mientras los humanos permanecen en comunidades establecidas. «Demonio se fue», dijo Park en voz baja. Cuando los humanos dejaron de ser cazadores nómadas, los colmillos de sombra se fueron. Pero el vínculo nunca se rompió, ¿verdad? Aparentemente no, dijo Tank, observando cómo la cola de Buster se movía ligeramente al oír la voz de Park. La memoria genética permaneció. Todo este tiempo, los colmillos de sombra han conservado la certeza de que los humanos son sus líderes de manada. El capitán Celta emitió otro de sus sonidos nerviosos. Esto explica muchas cosas. Los ataques aparentemente aleatorios a los asentamientos. La forma en que desaparecen antes de que lleguen las fuerzas militares. No han estado cazando al azar. Nos han estado buscando, se dio cuenta Tank. Todos estos milenios, han estado buscando a sus líderes de manada desaparecidos. Lo que explica la reacción de Buster hacia mí, añadió Park. No estaba aprendiendo a obedecerme. Estaba recordando cómo interactuar con el liderazgo humano de la manada. La voz de Morris tenía un matiz de lo que casi podría llamarse asombro. Comandante, detecto indicadores emocionales elevados en nuestro amigo colmillo de sombra. Parece que reconocer la estructura de la manada le ha provocado un profundo alivio. Tank observó el laboratorio, observando la escena. Un humano interactuando casualmente con una criatura que había aterrorizado la galaxia durante siglos. Investigadores alienígenas agazapados tras barricadas improvisadas y pinturas rupestres en la pantalla que sugerían que el lugar de la humanidad en el orden cósmico era mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. Mora, dijo finalmente, por favor, dime que estás viendo el panorama general. Ah, sí, comandante. Si los colmillos sombríos llevan 40.000 años buscando líderes de manada humanos, y si han conservado la memoria genética de su comportamiento cooperativo, entonces no estamos ante una sola criatura anómala. Estamos ante una especie entera que ha estado esperando nuestro regreso. Terminó Tank. Y ahora que nos han encontrado de nuevo. Ahora que nos han encontrado de nuevo, dijo Park,
levantando la vista de donde examinaba la impresionante dentadura de Buster. Tenemos que averiguar qué tipo de líderes de manada queremos ser. Buster eligió ese momento para mirar directamente a Tank, y con un gesto inequívocamente esperanzado, meneó la cola. Tank observó la expresión esperanzada del enorme depredador y sintió que su vida daba otro giro brusco que solía terminar con él presentando informes que nadie creería. Muy bien, Buster, dijo lentamente. Veamos si esto del liderazgo de manada funciona de verdad. Siéntate. El colmillo sombrío se sentó de inmediato, su enorme figura acomodándose con sorprendente gracia. Sus ojos permanecieron fijos en Tank con una intensidad que o bien era profundamente respetuosa o bien calculaba el mejor ángulo de ataque. Tank prefería asumir que era respeto. Quieto, ordenó Tank, levantando la mano. Buster permaneció inmóvil, aunque su cola continuó meneándose esperanzada, creando un rítmico golpeteo contra el suelo del laboratorio que sugería que estaba bastante satisfecho con este desarrollo. Morris, dijo Tank en voz baja. Estás obteniendo lecturas de esto. Fascinantes flujos de datos, comandante. Los indicadores de estrés de la criatura han caído casi a cero, mientras que sus indicadores de atención y obediencia están por las nubes. Es como si hubieras activado algún tipo de programación latente. Más bien como memoria genética despertada, corrigió el Dr. Park, prácticamente saltando de entusiasmo científico. Tank, intenta algo más complejo, algo que requiera comprensión real en lugar de simple condicionamiento. Tank pensó por un momento, luego señaló hacia el otro extremo del laboratorio donde se había esparcido algo de equipo durante el pánico inicial. Buster, ve a revisar esa zona en busca de algo peligroso y luego regresa e informa. El colmillo sombrío se levantó de inmediato y se dirigió a la zona designada, moviéndose con la gracia de un depredador. Olfateó cuidadosamente el equipo disperso, colocó algunas piezas en pilas ordenadas y regresó al tanque. Una vez allí, se sentó y emitió un sonido sordo y retumbante que, de alguna manera, indicaba que la zona estaba segura. No se había detectado nada amenazante. Oh, vamos, dijo el capitán Celto débilmente desde detrás de su barricada. Ese no es el comportamiento normal de un depredador. Es un comportamiento de reconocimiento militar. En realidad, observó el oficial científico primo, mientras varias de sus gafas oculares seguían los movimientos de Buster. Es notablemente similar a los patrones de patrullaje utilizados por las fuerzas de seguridad entrenadas. Las criaturas rastrearon la zona sistemáticamente, evaluaron las posibles amenazas y proporcionaron un informe de estado claro. Tank sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con los sistemas ambientales de la estación. Morris, compara el patrón de búsqueda de Buster con los protocolos estándar de reconocimiento militar. A hacer la comparación, comandante. La correlación es del 97%. Esta criatura acaba de realizar un barrido de seguridad de manual. Dr. Park, dijo Tank con cautela. ¿Qué le ha estado haciendo a Buster estos últimos 3 días? Park parecía un poco avergonzado. Bueno, puede que le haya pedido que me ayudara a organizar el laboratorio y que vigilara mientras yo trabajaba, y posiblemente que patrullara los pasillos para asegurarse de que no hubiera nada más peligroso merodeando. ¿Por qué? Porque, dijo Tank, ha estado reactivando inconscientemente 40.000 años de cooperación militar. Buster no se ha comportado como una mascota. Se ha comportado como un oficial subordinado, esperando órdenes. Como para demostrarlo, Buster se acercó a Tank e hizo lo que solo podría describirse como un saludo formal si los saludos los hicieran depredadores espaciales gigantescos con la cabeza. El comandante Morris dijo, detecto señales entrantes en sensores de largo alcance. Múltiples contactos se acercan rápidamente. A Tank se le heló la sangre. Por favor, dígame que son naves de investigación amigas que vienen a revisar la estación. Me temo que no, comandante. Las señales de energía coinciden con las de los colmillos sombríos.
Cuento al menos 6 contactos distintos, posiblemente más. El laboratorio quedó en completo silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital, y los busters seguían ronroneando, con un tono ligeramente diferente. Menos satisfacción, más anticipación. 6 colmillos sombríos más, dijo el capitán Celto con voz débil. Todos vamos a morir. Seremos recordados como el equipo de investigación que invocó accidentalmente a una manada de monstruos espaciales legendarios. En realidad, dijo el Dr. Park pensativo. Creo que vienen porque Buster los llamó. ¿Y ahora qué? Preguntó Tank. Piénsenlo. Los animales de manada no operan solos durante largos periodos. Cuando Buster volviera a encontrar humanos, su primer instinto sería avisar al resto de su manada. Hemos estado tan concentrados en su comportamiento con nosotros que no hemos considerado su comportamiento con su propia especie. La voz de Morris tenía un tono de alarma. Comandante, los colmillos sombríos que se aproximan no se acercan en formación de ataque. Se acercan en lo que parece ser un patrón formal de delegación. ¿Una delegación? Repitió Tank. Sí, comandante. Mantienen distancias específicas, siguen vectores de aproximación prescritos y emiten lo que solo puede describirse como señales de identificación. Esto no es una manada de caza. Es un enviado diplomático. Tank miró a Buster, quien se había levantado y ahora miraba hacia la plataforma principal de acoplamiento de la estación con inconfundible anticipación. Buster, ¿vienen tus amigos a una reunión de la manada? El colmillo de sombra miró a Tank y emitió un sonido claramente afirmativo. Luego hizo algo que dejó a todos en el laboratorio paralizados. Inclinó la cabeza en un gesto de evidente respeto y sumisión. «Oh, no», murmuró Tank. «Oh, no, 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 Morris. Por favor, dime que no lo entiendo bien». «Me temo que sí, comandante». Basándonos en la dinámica de la manada observada, Buster acaba de reconocerte formalmente como el líder alfa de su manada, lo que significa que cuando sus amigos lleguen, estarán esperando conocer a su nuevo comandante. La voz del nuevo W-Tank se quebró ligeramente. El Dr. Park sonreía como quien acaba de resolver el rompecabezas más interesante del universo. Tank, creo que estás a punto de convertirte en el primer líder humano de una delegación de colmillos sombríos en 40.000 años. ¡Felicidades! A través de las ventanas del laboratorio, se veían las siluetas de 6 colmillos sombríos más acercándose a la estación en perfecta formación, con movimientos coordinados y decididos. No venían a atacar. Venían a conocer a su nuevo oficial al mando. Morris Tank dijo semanalmente, «Por favor, actualicen mi expediente personal». En los requisitos del trabajo que nunca esperarían encontrar, añadan liderar una manada de depredadores espaciales legendarios. Ya lo he actualizado, comandante. También me he tomado la libertad de solicitar una silla de mando más grande. Sospecho que la van a necesitar. 20 minutos después, Tank se puso de pie. En la bahía de atraque principal de Harmony's Edge, observaba cómo 6 colmillos de sombra adicionales desfilaban por la esclusa de aire en lo que solo podría describirse como la línea de recepción más aterradora de la galaxia. Cada criatura era aproximadamente del mismo tamaño que Buster, lo que significaba que la bahía de atraque ahora contenía suficiente poder depredador concentrado para conquistar una luna pequeña. Y todo lo miraba expectante. Morris Tank murmuró en voz baja, «Por favor, dígame si tiene algún tipo de protocolo para esta situación». «Comandante, he buscado en los archivos diplomáticos de 47 especies diferentes y puedo afirmar con seguridad que en ninguna parte de la historia galáctica hay un precedente de que un humano asuma el liderazgo de manada de monstruos espaciales legendarios. Tendrá que improvisar». La doctora Park, que se había posicionado ligeramente detrás de Tank con el entusiasmo de quien ve el documental de naturaleza más peligroso de la galaxia, susurró, «Recuerde, buscan un liderazgo fuerte y seguro. Piensa en Alfa Lobo, pero con mejores habilidades de comunicación». «Bien», dijo Tanque.
Alfa Lobo con habilidades de comunicación, y con suerte, sin la parte en la que criaturas que podrían usarme como palillo me desafíen por mi dominio. El líder de las sombras, un poco más grande que los demás y con varias cicatrices que sugerían una considerable experiencia en combate, se acercó a Tanque con pasos cuidadosos y mesurados. Cuando alcanzó lo que parecía una distancia respetuosa, realizó la misma reverencia con la cabeza que Buster le había mostrado antes. Tanque, guiado por el instinto y con la desesperada esperanza de no convertirse en el bocado más digno de la galaxia, dio un paso al frente y posó la mano sobre la enorme cabeza de la criatura. «Te veo», dijo, tomando prestado de todos los manuales de liderazgo que había leído y de varios que había inventado en el momento. «Eres bienvenido en esta manada». La reacción fue inmediata y profunda. Los ojos del colmillo de sombra, con cicatrices, se abrieron de par en par con lo que solo podría describirse como alivio, y emitió un sonido sordo y retumbante que transmitía profunda satisfacción. Las otras 5 criaturas lo imitaron de inmediato, acercándose por turnos para recibir el mismo saludo. «Comandante», dijo Morris en voz baja. «Detecto indicadores emocionales elevados en los 7 colmillos de sombra. Lo que sea que hayan hecho, parece ser exactamente lo que esperaban». «Esperen», susurró el Dr. Park con asombro. «Todo este tiempo, han estado esperando que alguien les diera la bienvenida de nuevo a la estructura de la manada». El capitán Seltak, que había salido a regañadientes del laboratorio para presenciar lo que estaba seguro de que sería una masacre, se quedó paralizado. «Esto es imposible. Estas criaturas han aterrorizado las rutas marítimas durante siglos. Han destruido puestos de avanzada enteros y ahora están saludando a un humano como si fueran familiares perdidos hace mucho tiempo». «En realidad», dijo Tank, empezando a comprender el panorama general, «no creo que estuvieran aterrorizando a nadie. Creo que nos buscaban a nosotros». Se dirigió a los colmillos de sombra reunidos, sintiéndose un poco ridículo, pero insistiendo de todos modos. «Han estado buscando líderes de manada, ¿verdad? Todos esos ataques a asentamientos, todos esos encuentros con naves, no estaban cazando, estaban investigando». El líder con cicatrices emitió un sonido afirmativo y luego hizo algo que hizo que todos en el muelle de atraque se congelaran. Comenzó a comunicarse, no con palabras, sino con una serie de ruidos, gruñidos y movimientos corporales que de alguna manera transmitían un significado complejo. Morris Tank dijo: «Por favor, dime que estás grabando esto». «Cada matiz, comandante, y creo que estoy empezando a comprender la estructura básica de su comunicación. Parece ser una combinación de tonos vocales, posturas físicas y lo que solo puede describirse como proyección emocional». La doctora Park sacó su escáner portátil y comenzó a tomar lecturas. «Esto es increíble. No solo se están comunicando. Comparten información sobre sus patrones de búsqueda, sus encuentros con otras especies, su creciente frustración por no encontrar lo que buscaban». «¿Qué buscaban específicamente?», preguntó Tanque. El líder con cicatrices se acercó a él nuevamente, esta vez haciendo una serie de sonidos mientras gesticulaba con su enorme cabeza hacia Tank, luego hacia los otros humanos, luego hacia las estrellas visibles a través de los puertos de observación de las bahías de atraque. «Creo», dijo el Dr. Park lentamente, «está tratando de decirnos que han estado buscando humanos en la galaxia. No cualquiera humanos, pero humanos que recuerdan la antigua asociación». Tank sintió el peso de 40.000 años de historia sobre sus hombros. «¿Quieres reanudar la alianza de la manada? ¿No? No solo con nosotros, sino con la humanidad en su conjunto». La respuesta afirmativa de los 7 colmillos de las sombras fue inconfundible. El oficial científico primo, que había estado tomando notas frenéticamente durante todo el encuentro, levantó la vista de su panel de datos. «Comandante, las implicaciones de esto son asombrosas. Si Shadow Fangs está dispuesto a reanudar las relaciones de cooperación con los humanos, alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en este sector de la galaxia.
Más que eso, añadió débilmente el capitán Seltak, convertiría a los humanos en la única especie capaz de controlar a los depredadores más temidos de la galaxia. El Consejo Galáctico no tendría más remedio que reconocer a la humanidad como una gran potencia. Tank miró a los colmillos de las sombras reunidos, todos los cuales lo observaban con expresiones que de alguna manera lograban ser a la vez depredadoras y esperanzadas. Sin embargo, aquí está la cuestión. No puedo tomar decisiones por toda la humanidad. Soy solo un tipo con una trayectoria profesional cuestionable y tendencia a terminar en situaciones extrañas. Buster se acercó a Tank y le dio un suave codazo en el hombro. Luego emitió un sonido que claramente pretendía ser tranquilizador. Creo que el Dr. Park dijo, ellos entienden eso, pero necesitan comenzar por algún lado. Y usted es el primer humano en 40.000 años que ha demostrado un liderazgo natural en la manada con su especie. Entonces, ¿qué queréis de mí? Tank preguntó a las criaturas reunidas. ¿Qué tipo de asociación están buscando? La respuesta fue inmediata y coordinada. Los 7 colmillos de sombra se movieron en formación alrededor de Tank y los otros humanos, creando un círculo protector que de alguna manera logró ser respetuoso y absolutamente intimidante para cualquiera que pudiera estar mirando. Morris Tank dijo, por favor, dígame que está entendiendo esto. Comandante, yo creo que acaban de demostrar exactamente lo que ofrecen. Protección, lealtad y asociación a cambio de liderazgo y guía humanos. Es el mismo acuerdo que existía hace 40.000 años, actualizado para una civilización espacial. Tank miró al Dr. Park, que prácticamente estaba vibrando de emoción. Luna, ¿cómo te sentirías al convertirte en el primer especialista en comportamiento de Shadowfang de la galaxia? Oficial científico primo, voy a necesitar que contactes al Consejo Galáctico. Dígales que la humanidad acaba de ser reconocida como la encargada oficial de las poblaciones de Shadowfang y que estamos abiertos a negociaciones sobre acuerdos de seguridad cooperativa. ¿Hablas esto en serio? Dijo el capitán Seltak débilmente. Muy en serio. Morris, por favor registre una entrada de registro oficial. Hoy marca el comienzo de una nueva era de cooperación humana con los colmillos de las sombras y aparentemente ahora soy el primer líder oficial de manada de la galaxia. Los 7 colmillos de sombra respondieron a este anuncio con lo que solo podría describirse como gruñidos de aprobación, y Tank se dio cuenta de que su martes se había vuelto significativamente más complicado de lo que jamás había imaginado posible. 3 semanas después, Tank se sentó en lo que fue designado oficialmente como la Oficina de Coordinación de Liderazgo de la Manada Galáctica a bordo de la llamada de la recién encargada Starship Alpha, revisando informes que habrían sido ciencia ficción hace un mes y ahora eran solo un martes más. Morris, dijo, recostándose en su silla de mando, que de hecho era más grande y ahora estaba equipada con lo que el Departamento de Requisiciones había denominado Protocolos de Interacción Apex Predator. Dame el informe de estado sobre el programa de integración de colonias. Por supuesto, comandante, o debería decir tanque líder de la manada galáctica. Todavía no estoy del todo seguro de qué título tiene prioridad. Sigamos con el comandante. Todavía me estoy acostumbrando a eso de ser respetado por criaturas que podrían comerse naves espaciales. Como quieras. En la actualidad, 17 colonias humanas han integrado con éxito los paquetes de protección Shadowfang. 0 incidentes hostiles, 0 víctimas, y sorprendentemente, las tasas de criminalidad en los sectores protegidos han disminuido en un 94%. Tank asintió, mirando a través de la pantalla de visualización como Buster y 3 de sus compañeros de manada realizaban lo que solo podría describirse como maniobras espaciales sincronizadas alrededor de una nave de carga. Estaban escoltando suministros a la colonia humana más nueva para solicitar protección de Shadowfang, y su vuelo en formación era hermoso y aterrador. ¿Alguna queja del Consejo Galáctico? Sorprendentemente, pocos, comandante. Parece que el hecho de que los humanos controlen a los depredadores más temidos de la galaxia ha cambiado el panorama político de una manera que nadie esperaba.
La Federación de Comercio de Cenoran ha solicitado protección de la ruta de envío mediada por humanos. El consorcio cristalino quiere discutir minería conjunta operaciones con Shadowfang Security, y Void Merchants Guild se ha ofrecido a pagar tarifas superiores por cualquier servicio de escolta de carga que involucre a nuestros amigos con dientes. La voz del Dr. Park chisporroteó en el sistema de comunicación del laboratorio de xenobiología ampliado de la nave. Tanque, necesitas ver esto. Acabo de terminar el análisis de comportamiento de los miembros más nuevos de nuestra manada y los resultados son fascinantes. Hank se dirigió al laboratorio donde Park había instalado lo que parecía ser el centro de entrenamiento más peligroso de la galaxia. Varios colmillos de sombra practicaban maniobras complejas mientras Park tomaba notas en una libreta de datos que era aproximadamente del tamaño de una mesa pequeña. ¿Qué estoy mirando? ¿Luna? Coordinación táctica avanzada, dijo emocionada. Estos no son solo depredadores, tanque, son estrategas. Mira esto. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba un campo de asteroides simulado con fuerzas hostiles. Escenario de entrenamiento por computadora 7. Los colmillos de sombra ensamblados inmediatamente se formaron y comenzaron a ejecutar una maniobra táctica compleja que involucraba flanqueo coordinado, técnicas de distracción y lo que parecía ser comunicación avanzada en el campo de batalla. Era como ver un dulces nebulosas, murmuró Tank. Han estado desarrollando estas habilidades durante 40.000 años. No, Galaxy's Most Advanced Organic Tactical Force. Oh, they understand, Commander. In fact, Ambassador Kelnox from the Galactic Defense Consortium has requested a formal meeting to discuss incorporating human-led Shadowfang units into interstellar peacekeeping operations. Tank felt that familiar sensation of his life taking another unexpected turn. Peacekeeping operations. It makes sense, Park said. Think about it. Shadowfangs are intelligent, loyal, incredibly capable. And now that they have a human leadership, they stable and predictable. From a military perspective, they are de fuerza de mantenimiento de la paz perfecta. Un suave timbre indicó una transmisión prioritaria entrante. Tank activó el panel de comunicación y la imagen del capitán Seltech apareció notablemente más compuesta que hace 3 semanas. El comandante Morrison Celto dijo: «Tengo noticias de la sesión del Consejo Galáctico». La votación fue unánime. La humanidad ha sido reconocida oficialmente como una civilización de clase 1 con estatus diplomático pleno y usted ha sido designado como el primer líder de la manada galáctica en la historia registrada. ¿Nombrado por quién?, preguntó Tank con sospecha. En realidad, por todos, el Consejo, las diversas federaciones comerciales, los consorcios de defensa y, lo más importante, por los propios colmillos de las sombras. Aparentemente, se corre la voz por toda la red de especies. No solo estás liderando el grupo que hemos encontrado. Eres el líder reconocido de todas las manadas de Shadowfang en toda la galaxia. Tank se quedó mirando la pantalla. ¿Todos ellos? ¿De cuántos estamos hablando? Las estimaciones actuales sugieren aproximadamente 3.000 colmillos de sombra individuales organizados en aproximadamente 400 paquetes repartidos en 17 sistemas estelares. ¿3.000? Tanque repetido semanalmente. Soy el líder de la manada de 3000 espacios legendarios. Depredadores. Felicitaciones, comandante. Morris dijo alegremente. He actualizado tu expediente personal nuevamente. En logros profesionales, he añadido por mi cuenta a la humanidad elevada al estatus de superpotencia galáctica a través de habilidades superiores de adiestramiento canino. Park estaba sonriendo como alguien que acaba de descubrir el mejor secreto del universo. Tank, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Los humanos ya no somos una especie más. Somos el puente entre la civilización y los principales depredadores de la galaxia. Somos mediadores, protectores y socios en el sentido más auténtico. Y el capitán Celto agregó,
El Consejo Galáctico ha votado para establecer la cooperativa Human Shadow Fang como la principal fuerza de mantenimiento de la paz para los territorios exteriores. Su especie ha pasado de ser recién llegados interesantes a socios galácticos esenciales en menos de un mes. Tank miró alrededor de su nuevo centro de comando, observando a los humanos y los colmillos de las sombras trabajando juntos. Las pantallas que mostraban integraciones exitosas de colonias y los registros de comunicación llenos de solicitudes de cooperación de especies que nunca habían pensado dos veces en la humanidad. Morris, dijo finalmente, ¿recuerdas cuando mi mayor preocupación era catalogar las composiciones de gigantes gaseosos? Así es, comandante. También recuerdo que dijiste que los trabajos aburridos eran para gente aburrida. Correcto. Bueno. Creo que puedo decir con seguridad que mi trabajo ya no es aburrido. A través de la pantalla de visualización, Tank pudo ver más paquetes de Shadow Fang llegando para el entrenamiento de integración. Sus movimientos elegantes y decididos. Cada paquete representaba otra pieza de la antigua asociación que se estaba reconstruyendo. Otro paso hacia un futuro en el que los humanos y sus aliados de 40.000 años de antigüedad trabajaran juntos para mantener segura la galaxia. Lo que más me interesa, comandante, dijo Morris. Su tono llevaba una nota de diversión apenas disimulada. He completado escaneos preliminares de esas otras especies extintas que discutimos. Ya sabes, los que podrían tener relaciones antiguas similares con la humanidad. Tanque cerró los ojos. Por favor dime que no son otras 12 especies. ¿O no, comandante? Mis disculpas por el error de cálculo anterior. Gracias a Dios. En realidad, se trata de otras 18 especies, incluida lo que parece ser una raza de osos de guerra inteligentes del sector de Andrómeda y algo que la base de datos describe como dragones cósmicos con problemas de abandono. Tank abrió los ojos y miró a Buster, que acababa de entrar al laboratorio y movía la cola, esperanzado. Buster, por favor dime que tu especie no tiene amigos que también puedan estar buscando a sus líderes de manada humanos perdidos hace mucho tiempo. Buster inclinó pensativamente su enorme cabeza y luego emitió un sonido que Tank había aprendido que significaba: bueno, es curioso que preguntes. Morris, dijo Tank con resignación. Por favor, actualice nuevamente la descripción de mi trabajo y esta vez tal vez incluya un cálculo de la paga por condiciones de vida peligrosas. Ya estamos en ello, comandante. Aunque debo mencionar que el Consejo Galáctico le ha ofrecido un aumento salarial bastante sustancial junto con su propia flota, una tarjeta de inmunidad diplomática y lo que parece ser un suministro vitalicio de café premium. Tank miró su taza de café, que por primera vez en años contenía algo que parecía café de verdad. ¿Sabes qué, Morris? Tal vez esto del líder de la manada galáctica no sea tan malo después de todo. Fuera de la pantalla de visualización, las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones. Y en algún lugar entre ellos, antiguas asociaciones estaban despertando. Criaturas legendarias estaban recordando su propósito y la humanidad había encontrado su lugar en un cosmos mucho más extraño y maravilloso de lo que nadie hubiera imaginado. Incluso si eso significara que las tardes de los martes de Tanks nunca serían aburridas.